Hola, hola, ¿cómo están mis amaditos? Que el Señor los bendiga mucho. Qué placer y qué bendición poder compartir con ustedes nuevamente estas clases tan lindas, ¿verdad? Poder conocer al maestro. Bueno, me disculpo, hoy no voy a salir en cámara, estoy bastante afectada, un poquito afectada de la salud, nuevamente con mi garganta y esta semana tengo bastante trabajo, gracias a Dios, así que voy a estar por aquí, amados, hablando un poquito bajito y cuidándonos un poquito, pero no quiero dejar pasar las clases porque realmente si no nos atrasamos y no quiero ponerlos a correr. Así que mis amados, gracias al Señor por sus bondades, por sus bendiciones y por tantas cosas lindas que nos da el Señor, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Mis amados, este curso Conociendo al Maestro, la parte 2 ha sido de mucha bendición, al menos para mi vida, y he escuchado testimonios de muchos de ustedes, porque realmente, mis amados, conocer al Señor, conocer sus facetas, conocer eh, tantas cosas que vamos aprendiendo de la palabra, llena nuestro espíritu. Y recuerden, amados, que hemos podido mirar eh, Jesús en la profecía, hemos podido ver parte de su vida, de su historia, de su cultura. Y ahora con estas narraciones del libro de Juan, estamos viendo también muchas de las enseñanzas y de la doctrina del Señor, de cómo el Señor nos enseña, cómo el Señor dejó esta palabra puesta de su boca, ¿verdad? Cómo la inspiró hombres que escribieron la Biblia, pero también las cosas que salieron de él, lo que los discípulos pudieron vivir. Y realmente, mis amados, es una gran, gran bendición tener esta oportunidad. Yo estos días que veía las noticias de Afganistán, de todo lo que está pasando en esos lugares, realmente es bastante triste de ver que tantos países, hermanos, donde la gente está bajo dictaduras, no tienen la libertad que tenemos nosotros de poder estudiar la palabra, de poder expresar. Vivimos en países y en lugares donde usted puede poner palabra de Dios en el Facebook, un montón de cosas. Pero vendrán tiempos en que no se podrá, vendrán tiempos en que va a venir mucha persecución y cuando sea el tiempo, como dice la palabra del anticristo, pues será prohibido, ¿verdad? Y gracias a Dios ya la iglesia no va a estar en ese tiempo en la tierra. Bueno, amados, pues vamos a estudiar hoy nuevamente lo que nos enseña el libro de Juan. Y una de las cosas, hermanos, que vamos a ver es precisamente este pasaje que me gusta muchísimo porque realmente voy a devolverme. Estaba buscando el cursor, aquí está. Muy lindo, hermanos, estos temas porque aprendemos muchísimo. Hemos visto cómo ha sido parte de la personalidad, o estamos viendo en estos estudios y vamos a estudiar más sobre la personalidad de Jesús, sobre, sobre su forma de pensar, sobre su forma de hablar, el amor, la misericordia, pero también la autoridad, como lo vimos, ¿verdad? Es muy importante y todo eso lo vamos a ir repasando. Hoy vamos a ver en Juan capítulo 5, versículo 18. Y es que, mis amados, aquí vemos a Juan narrando, como les pusimos de título, ¿verdad? Una narración del corazón realmente, porque Juan enseña muy, muy hermoso. Pero este tema que vamos a ver hoy o que vamos a comenzar a ver, hermanos, vea que está en rojo. Jesús es igual a Dios. En estos momentos hay muchas religiones, inclusive los musulmanes, creen que Jesús es un profeta o fue un profeta que es hijo de uno de los tantos dioses, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, inclusive he visto ahorita hay algunos de ustedes no sé si lo han visto, pero los superhéroes que muchos de los chiquillos ven, hay un tal Lucky, un tal no sé cuánto, y todos esos son hijos de los dioses. Entonces, muchas religiones creen que hay muchos dioses y que los dioses tienen hijos y que entonces Jesús es uno de tantos de esos. Pero realmente no es así. Y podemos verlo aquí en la luz de la palabra, de que la Biblia es muy clara cuando dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Y aunque Jesús, hermanos, nos enseñó a exaltar al Padre, porque realmente
el papá de los tomates, ¿verdad? Nuestro Padre Santo y perfecto y maravilloso. Jesús le da gloria, Jesús le honra, Jesús le glorifica. Y esas cosas muy lindas que el Señor nos ha venido enseñando, podemos entender y ver eso, que Jesús exalta a su Padre. Pero también hemos visto, amados, que que el Padre exaltó a Jesús, que el Padre le ha dado a Jesús su trono, su gloria, ha dado que todo mundo exalte al Señor, que crean en su nombre, que glorifiquen el nombre de Jesús. Y por ende entonces, mis amados, es muy hermoso poder entender que Jesús es igual a Dios, que tiene la misma potestad, que es igual. Entonces, cuando nosotros, y hemos hablado de esto en otras ocasiones, cuando nosotros hablamos de la Trinidad o de un Dios trino, podemos decir entonces que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres que conforman a nuestro Dios, que cuando usted exalta al Padre, exalta a Jesús, exalta al Espíritu Santo, cuando usted hace una oración, el Espíritu Santo glorifica a Jesús y Jesús glorifica al Padre. Aquí hay, hermanos, un lazo bien entrelazado, digámoslo así. El Padre, según la Biblia nos muestra, está sentado en su trono, es un Dios, se ha revelado a los hombres como Dios y Jesús nos vino a enseñar cómo es ese reino, cómo es el Padre, qué hay en ese reino, que existe en ese reino. Y cuando uno entiende, mis amados, que la Biblia habla de ese trono donde hay ángeles, serafines, querubines, o sea, hay un montón de ángeles de diferentes rangos, con diferentes nombramientos que exaltan, que adoran, que glorifican a Dios, y que está el Padre sentado en un trono y que a la par hay otro trono que es el de Jesucristo. Y cuando uno estudia Apocalipsis, por ejemplo, hermanos, y esto es algo que lo vemos en escatología, podemos ver que Juan le es revelado, este mismo que escribió este libro, el apóstol Juan, le es revelado eh, cómo es la cosa en el cielo. Y entonces él cuenta aparte, por ejemplo, en el capítulo 5, el capítulo 6 de Apocalipsis, usted puede ver cómo Juan es llevado al cielo y cómo tiene la oportunidad de ver a uno sentado en el trono, dice, y a otro como cordero, que vamos conociendo y lo vimos en las otras lecciones, que el cordero inmolado, el cordero de Dios, el cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? O sea, Jesús comparado como reflejado en un cordero, por mencionar uno de sus nombres, como le he llamado. Y entonces conocemos a Jesús, amados, y lo podemos mirar ahí, según dice Juan, sentado ahí, y el papá le otorga todo. O sea, el papá lo chinea, lo exalta, ¿verdad? Hay una paternidad impresionante del Padre hacia Jesús, y Jesús, por ende, tiene autoridad sobre la tierra. Y esto lo hemos venido viendo, amados, y lo vamos a ir resaltando, porque en el curso, en la clase pasada pudimos ver y hablar un poco sobre la autoridad, ¿verdad? Y como Jesús dice, es que el Padre me dio la autoridad a mí y ahora el que tiene la autoridad de juzgar soy yo, ¿verdad? Y esto es algo importante porque Jesús dio su vida, nos ama, sigue dando oportunidad, su misericordia es más grande que todo, Él es lento para la ira, grande en misericordia, pero sí está establecido un tiempo de juicio para todos aquellos, o sea, para todas las personas que rechazaron su nombre, que rechazaron sus palabras. Entonces, amados, aquí Juan comienza diciendo, Jesús es igual a Dios. Y en el versículo 18 dice, por esto más procuraban, oiga lo que dice, porque, amados, los judíos no podían tolerar, no podían recibir ni aceptar que Jesús era igual a Dios. O sea, eso era blasfemia. Y vea lo que dice. Por esto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Mire qué interesante, hermanos. Podemos observar aquí que los judíos no podían recibir esa palabra. Para ellos era una blasfemia. Bueno, voy a explicar un poquito de esto
a ver si usted refresca su memoria. Resulta que los judíos, amados, cuando fueron llamados, y yo creo que esto lo mencionamos en las primeras clases, cuando los judíos eh, se dieron cuenta, bueno, siempre ellos supieron que Dios había hecho un pacto con Abraham, ¿verdad? Después de Adán y Eva, todo lo que vimos, lo que hablamos y lo que pasó, pero Dios después elige a Abraham y hace el pacto con él y le dice que toda su descendencia va a ser su pueblo y que él va a ser su Dios. Ellos entonces tienen en su memoria un solo Dios, un ser sobrenatural, un ser espiritual, un ser que está en el cielo, un ser que se revela a ellos. En ese tiempo ellos decían, bueno, y cuando habían profetas que hablaban de parte de Dios, ellos recibían esa palabra y se daban cuenta que era Dios, pero nunca lo vieron. Y por eso el pueblo pecó infinidad de veces, haciendo ídolos, adorando y desviándose de la palabra y los mandamientos. Recuerdan que Dios manda a Moisés, Moisés le habla al pueblo, Dios se revela con maravillas, con un montón de cosas sobrenaturales que vivió el pueblo de Israel y aún así siempre se rebelaban contra Dios. Entonces Dios muchas veces les castigó, muchas veces los hizo pasar por, bueno, por tantas cosas. Y recuerdan, hermanos, que habíamos estudiado cómo Moisés los lleva a la tierra prometida, no entra, pero Josué ingresa nuevamente a la tierra donde habían salido y ellos se establecen. Recuerdan que habíamos hablado que muchos reyes estuvieron ahí también y bueno, pasaron muchas cosas en el pueblo de Israel. Después de Malaquías, recuerdan que pasaron como 400 años, aparece entonces el libro de Mateo nos relata que aparece entonces las primeras señales nuevamente en el pueblo de Israel y es sobre el nacimiento del Señor Jesús. Cuando Jesús aparece en la tierra, mis amados, la gente entonces comienza a escuchar sus enseñanzas y por la palabra de Jesús y por los hechos de Jesús y por el testimonio de Jesús, la gente comienza a darse cuenta que realmente no era un humano común y corriente, que no era una persona que se inventaba las cosas, que no era un falso Cristo ni un falso Mesías, sino que era realmente el Hijo de Dios. Jesús entonces hace todo lo que tiene que hacer cuando habla en sus 3 años de ministerio. Ustedes saben, lo crucifican, él vence la muerte, resucita y se le presenta luego a los discípulos. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando Jesús se le presenta a los discípulos, Jesús entonces los hace a ellos testigos. O sea, si hay alguien que puede hablar, son esta gente. O sea, estos que estuvieron con él, ¿verdad? Lo que vivieron, así como el apóstol Pablo. Aunque Pablo no convivió con él humanamente, pero sí probablemente lo escuchó y probablemente Pablo eh, sabía quién era Jesús, aunque luego tiene un encuentro y una conversión impresionante. Pero ¿qué sucede? Que Juan, Pedro, Jacobo, Bartolomé, todos los que fueron apóstoles de Jesús lo vieron, lo escucharon y vieron las señales. Juan entonces da crédito de que Jesús es el Hijo de Dios y que es igual a Dios, porque Jesús así lo enseñó. Al venir Jesús entonces y decir esto, el resto de los judíos decían blasfemia. Esto no puede ser. Jesús no puede decir eso, o sea, solo hay un Dios, porque amados, tristemente ellos no creyeron a su palabra. Entonces, vea que este segundo título que dice aquí en el Juan capítulo 5, versículo 19, habla de la autoridad del Hijo. Entonces, qué lindo, hermanos, poder entender esto, porque Jesús es igual a Dios y lo refleja, lo evidencia, hace una evidencia a través de la demostración de la autoridad que tenía. Jesús tenía autoridad sobre el mar, sobre las cosas naturales, tenía autoridad sobre los demonios, tenía autoridad para predicar la palabra, tenía autoridad para sanar enfermos. ¿Comprendemos eso? Entonces, todo eso que Jesús demuestra realmente es lo que impacta a estas personas que lo vieron y por eso creyeron en Jesús, pero muchos de ellos no. Y vean que es así, que muchos tenían dudas, pero vea cómo los religiosos estaban tan ciegos que vimos en la clase pasada a Nicodemo, cómo Nicodemo
siendo un maestro de la ley, se acercó a Jesús porque estaban asustados. Ellos decían, pero ¿cómo hace esos milagros? ¿Pero cómo hace tantas señales? Esas palabras que dice, pero lo que dice no calza con lo que nosotros habíamos aprendido. Entonces, ellos ahí es donde cruzaron esa línea muy delgada, ¿verdad? Ese hilo muy delgado de la incredulidad, y les ha traído tanta ruina, tanta maldición y tanto dolor al pueblo de Israel. Y por ende hasta las profecías que se esperan para Israel son muy fuertes hasta que Jesús aparezca nuevamente, y ellos van a tener que reconocer que Jesús es el Mesías. Entonces dice aquí el verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Nótese que Jesús está diciendo, yo lo que hago, lo hago porque mi Padre me dio la autoridad, porque yo soy el Hijo de Dios, porque yo vengo en nombre de mi Padre. Y dice, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. O sea, ahí es donde les está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Padre, yo vengo con su autoridad, yo vengo con una misión, yo vengo a hablar en nombre de Él, yo lo glorifico, lo exalto, lo honro, yo cumplo la ley, porque Jesús cumplió la ley, Él no vino a deshacer la ley y a quitarla, pero vino a enseñar las cosas tal y como eran, porque como lo hemos hablado, el pueblo de Israel se había vuelto religioso, pero no tenían una relación con Dios, y Jesús vino a abrir esa brecha para tener esa relación directamente con Dios, para que, como decía, lo habíamos visto en Juan capítulo 4, recuerdan en una de las lecciones, como le dijo Jesús a la samaritana, que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es que, amados, adorar al Señor en espíritu y en verdad tiene que ser a través de la persona de Jesucristo y a través de su Santo Espíritu cuando vive en la vida de nosotros. Así es como nosotros aprendemos a adorar a Dios. Entonces es todo un plan, es todo un proyecto impresionante que Jesús nos muestra. Y Jesús entonces les dice en este verso 19, pero si yo lo que hago es lo que hago de parte de mi Padre. Y lo que yo vi hacer en el Padre, que ama, que es misericordioso, que es perdonador, es lo que yo vengo a mostrarles. Y dice el verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. O sea, Jesús les está diciendo, yo estoy hablando, yo vengo de parte del Padre, Él me dio autoridad y mayores cosas voy a hacer, porque Él así lo ha querido, para que ustedes vean y crean. Y dice el verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Nótese que Jesús, cuando está hablando de estas cosas, amados, la habla de un ámbito espiritual, pero también les enseñó a nivel físico, porque Jesús resucitó a Lázaro, ¿recuerdan? Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a mucha gente, al hijo de la viuda de Naín, dice, bueno, y a otras gentes más que los evangelios resaltan y hablan de los milagros que Jesús hizo. Jesús entonces no solamente les está diciendo aquí que Él puede hacer milagros, sino que dice, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre, escuche esto, a nadie juzga. El Padre no es el que va a juzgar, amados. El Padre no es el que va a poner, a hacer juicio contra las personas, no, sino que todo juicio, escuche, encomendó ¿a quién? Al Hijo. Mire, amados, y esto en escatología, los que están conmigo también en el otro curso, qué bueno que puedan entender este pasaje, porque cuando estudiamos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que el único digno de abrir los sellos es el Hijo, y esos sellos son las sentencias escritas de terror, horror, destrucción, del juicio de Dios, de la ira de Dios, del enojo de Dios que viene para la tierra, y el único que puede ejecutar esos juicios
es el Hijo. Y aquí él, mucho antes que Juan recibiera la revelación del Apocalipsis, Jesús mismo aquí lo está revelando. En este versículo 22, cuando dice, todo juicio se lo encomendó el Padre al Hijo. El Padre no va a juzgar a nadie, el que lo va a hacer es el Hijo. Dice, verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea, ahí estaba siendo muy directo con los judíos y les estaba diciendo, ustedes que solo hablan del Padre y creen en el Padre y eso está muy bien, pero si no creen en mí, van a tener problemas con el Padre, porque el Padre me envió, eso es lo que está diciendo Jesús, y el Padre me dio autoridad de juzgar, y el Padre quiere que me honren a mí como lo honran a Él. Eso es lo que el Padre quiere. El que no honra al Hijo, mire lo que dice, no honra al Padre que le envió. O sea, Jesús fue muy claro en decir, yo vengo de parte del Padre. ¿Por qué les costó tanto a los judíos creer? Porque estaban arraigados a su religión, estaban arraigados a las rutinas diarias, estaban arraigados a sus rituales, estaban arraigados a su cultura, estaban arraigados a su orgullo y a muchas cosas. Y por eso, amados, cuando usted escucha a un judío ortodoxo que no cree en Jesucristo, le va a contradecir a usted todo esto y le va a decir que es mentira, que Jesús no es así, que nos engañaron, un montón de cosas. Pero yo le hago esta pregunta a usted. ¿Cómo nosotros podemos dudar de que Jesús es el Hijo de Dios? Si mira la cantidad de millones de corazones en el mundo que han creído, si mira cómo la palabra de Dios no vuelve vacía y se cumple para lo que Dios la envió, en tantas personas, todos los que predicamos la palabra nos damos cuenta cómo la palabra de Dios toca los corazones, cómo el Espíritu Santo convence. Y lo mejor, hermanos, los que somos testigos del poder de Dios, cómo dudar si lo vivimos en nuestra vida, si creemos, si lo llevamos en nuestro corazón y sabemos y somos testigos constantemente de su protección, de su provisión, de su amor. ¿Cuántos dicen amén y están conmigo? La fidelidad de Dios, el amor de Dios, cómo no amarlo, cómo no servirle, ¿verdad, hermanos? Es maravilloso. Y Jesús entonces, hermanos, les dice aquí en el verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aquí Jesús está diciendo, número uno, el que oye lo que yo estoy diciendo y cree que el Padre me envió. Eso es la petición que está diciendo Jesús. Miren qué interesante, hermanos, cómo poder nosotros agradar a Dios haciendo esto. Yo creo lo que Jesús dijo, yo creo en la palabra de Dios y creo que el Padre lo envió. El que cree eso tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuche, el que cree, o sea, amados, escuchar la palabra, creer a la palabra y saber que Él es el Hijo de Dios, es el pase para tener vida eterna. Y ya dice que no vendrá condenación, o sea, ya no va a ser juzgado ni condenado, sino que va a pasar de muerte a vida. Recibir a Jesús es recibir la vida. ¿Recuerdan al principio cuando leímos en Juan capítulo 1, verdad? Que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí vuelve a resaltar Juan lo que escuchó de Jesús, cómo Jesús es igual a Dios. Pero también habla de que a los suyos vino en el versículo 12, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les da la potestad o el derecho, la legalidad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, nótese la importancia de la persona de Jesús. Por eso nosotros somos cristocéntricos, somos enfocados en la vida de Jesús. Y por eso es que mucha gente no lo entiende, mucha gente y en otras religiones no comprenden esta parte. Y creen que somos fanáticos y que somos legalistas y que somos ignorantes, pero no es así. La palabra del Señor dice que la verdad nos hará libres
Y lo hemos visto, hermanos, la verdad de Jesucristo, la verdad fueron las palabras, lo que dijo nuestro Señor. Y aquí aprendemos cómo el Señor entonces les habla a esta gente y les está diciendo realmente cómo son las cosas. El que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, al Padre, tiene vida. No va a venir a condenación, pues ha pasado de muerte a vida espiritualmente. Y dice el verso 25, de cierto os digo, vendrá hora. O sea, viene un tiempo y es ahora es cuando los muertos, oiga lo que dice, amados, oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. ¿Sabe a qué se refería Jesús? A que aquellos que no conocíamos las escrituras, que no conocíamos de los judíos, que tenemos tal vez ignorancia de muchas cosas de la cultura judía, pero hemos creído, amados, hemos creído en el Señor y mire que hay galardón para nosotros, hermanos, porque Jesús lo dijo, y ahora es cuando los muertos, o sea, los que no conocíamos, vamos a escuchar la voz del Hijo de Dios y los que escuchemos, vamos a vivir. ¿No le parece maravilloso, mi gente linda? Esto es lindísimo. Qué promesa, qué apertura, qué misericordia de Dios. Porque como el Padre, dice el verso 26, tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y es que Jesús, amados, en otro pasaje dice que Él tiene el poder para tomar su vida y ponerla y volverla a tomar. O sea, Él la pone y la vuelve a tomar. Él tenía el poder para morir y resucitar y por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo, dice, ¿verdad? Y le dio ese nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que todo aquel que crea su palabra tenga vida eterna. Y los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios. Y amados, qué maravilloso. Aquí es donde yo les hablo cómo la palabra de Dios trasciende. Seguimos predicando la palabra y siempre, hermanos, habrá alguien que la reciba. Siempre habrá esa semilla que germine en algún corazón. Y el Padre entonces le da vida a sí mismo y Jesús también tiene vida en sí mismo. Por eso Él es igual a Dios. Y también le dio autoridad, escuche que vuelve a decirlo, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. Ahora, hay pasajes, amados, donde Jesús dice, yo no he venido a condenar, yo he venido a dar vida. Claro, porque este tiempo de gracia, mis amados, es eso. En este tiempo de gracia, desde que Jesús murió hasta que regrese en el arrebatamiento, en este tiempo, hermanos, Él no está condenando a nadie, Él no condena a nadie, todavía está la oportunidad de salvación. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, entonces, amados, los juicios del Señor sí van a venir sobre la tierra. Y ahí es donde se va a ejecutar su autoridad, ¿ve? Le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. Y dice el verso 28, no os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos, y vuelve a hablar de nosotros, los que estábamos muertos en delitos y pecados y no conocíamos. Mira lo que dice, y lo puse aquí subrayado, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amados, usted estaba muerto, usted estaba muerta, yo estaba muerta, yo no tenía conocimiento, pero la misericordia de Dios vino a nosotros y hemos escuchado la voz del Señor. Qué maravilloso. Y dice, y los que hicieron bien, los que hicieron bien, los que están haciendo las cosas correctas, saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron mal, a resurrección de condenación. Mucha gente que ha muerto en Cristo, hermanos, van a resucitar para pasar en la eternidad con el Señor, porque la Biblia habla de que hasta ese momento, voy a ponerlo en este plano para que lo pueda entender, hasta ese momento, como Jesús no había muerto todavía, todos los judíos creían que cuando una persona moría iba al Seol,
al Sheol, le llaman ellos, al Sheol o al Hades, que era un lugar de tormento, ¿verdad? Que todos los que morían iban ahí. Pero Jesús en uno, creo que Lucas lo relata también, habla del rico y Lázaro y habla del seno de Abraham. Entonces los judíos creían y se daba por ende de que debajo de la tierra, hermanos, existía dos lugares. El infierno, una parte terrible donde la gente que moría mala, que no era de judía y que no practicaba los mandamientos, iba a ese lugar, y los que eran buenos iban a otro lugar en el centro de la tierra que se llamaba el seno de Abraham. Jesús habla de eso y es parte de lo que creen los judíos. Pero cuando Jesús muere, dice la Biblia que en esos 3 días que él estuvo muerto, él bajó a las profundidades de la tierra, que ya lo había explicado, lo voy a volver a explicar. Y entonces la Biblia dice que él llevó cautivo a la cautividad, o sea, él fue y le predicó a todos los que estaban ahí, malos y buenos, y los sacó y los llevó a ese lugar donde habíamos comentado, el mismo Jesús le llama el paraíso. Entonces, amados, cuando vemos que Jesús también habla y dice, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. También es literal, o sea, muchos de los que ya habían muerto escucharon a Jesús, ¿verdad? Y por ende fueron llevados y están en ese lugar en el paraíso. Pero hay una promesa que en el arrebatamiento, y lo dice 1 Tesalonicenses 4, Dios le reveló esto a Pablo: los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa? Que todos aquellos que murieron van a venir, van a tomar un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, y vamos a ir a reinar con Cristo, vamos a ir a las bodas del Cordero, ¿verdad? Qué lindo esa palabra, las bodas del Cordero. O sea, va a haber una boda de Jesús con su iglesia, una fiesta. ¿Por qué? Porque ya va a haber comunión, porque ya va a haber una vida juntos, ¿verdad? Que es la promesa que el Señor nos da. Entonces dice, hermanos, que la hora viene cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y también, como les digo, de una forma metafórica tiene que ver con todos los que no conocíamos la palabra, y todavía hay mucha gente que está sin Cristo, que está en tinieblas, que está perdido, que no tienen esperanza. Hermanos, que están muertos, con una vida espiritual muerta, pero todavía aquel que escucha la palabra de Dios y la recibe tiene la oportunidad de ser salvo. Y dice el verso 29, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron mal a condenación. O sea, hermanos, que Jesús nos vuelve a mostrar estos dos caminos, ¿verdad? El camino de la vida eterna y el camino de la condenación. Y cuando una persona muere y se condena, fue por su decisión. No fue que nadie decidió por él, ni Dios decidió por él, no, fue su decisión. Y cuando una persona se salva, es por la decisión también personal de cada persona, porque Dios nos dio ese libre albedrío. Entonces, para cerrar esta parte, quiero hacer el resumen de lo que habíamos estudiado en la lección pasada. Vea que Jesús más raquítico me encontré, chiquillos, pero digo, yo voy a ponerlo ahí para mostrar algo chistoso, porque hay muchas representaciones de Jesús y hay gente que lo ve con reverencia, pero realmente esta es una caricatura que usan los niñitos de escuela dominical para tener una idea, pero nadie sabe, no sabemos cómo fue nuestro Señor. Pero bueno, lo importante, amados, es ver esto. Entonces, recuerdan que Jesús en la lección pasada vimos que le habló a Nicodemo de la importancia de nacer del agua y del Espíritu, de creer y recibir sus palabras, que ese es el pase a la vida eterna. El Padre le dio todas las cosas, ¿recuerdan? Y Jesús habló que será levantado, ¿verdad? Que fue cuando él se levantó también y fue al cielo. Y también vimos que la iglesia es la esposa del Cordero y el Padre le encomendó el juicio y la autoridad para ejecutar a Jesús. Bueno, aquí ya vemos este repaso de esta parte. Vamos a ver ahora, amados, en Juan capítulo 8, versículo 31, y aquí vamos a hablar un poquito de esta palabra, de esta verdad, y por eso se titula La verdad os hará libres. Dice:
Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Nótese que esta palabra no es para los que no creen en él. Esto es para nosotros los que creemos en él. Ya creímos en su palabra. Aquí hay un paso muy importante. Usted ya creyó en la palabra y yo también. Pero Jesús nos dice esto y nos pide un poquito más. Nótese, a los que no le conocen les pide que le crean, pero a los que ya le conocemos nos pide un poquito más. Si vosotros, está en rojo aquí, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, no es solamente creer, sino también permanecer. ¿Están conmigo? Aquí está, aquí cambia la cosa, dijo Chivolo, ¿verdad? Aquí cambia la cosa. Entonces, amados, ¿qué hay que hacer? Hay que creer en la palabra y permanecer. Permanecer. ¿Para qué? Para que Jesús nos llame sus discípulos. Escuche. Y seréis entonces, ¿verdad? Llamados mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Verso 32. Y la verdad, ¿qué dice? Nos hará libres. Qué hermoso. Amados, qué hermosa palabra. Yo sé que usted se está gozando conmigo y la está entendiendo. Si permanecemos en la palabra de Dios, seremos realmente sus discípulos y vamos a conocer la verdad. Y esa verdad nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? De esas ataduras. Libres de las ligaduras del pecado, de las ligaduras religiosas, de tantas mentiras, de tanto lazo que Satanás se ha encargado de poner en el ser humano. Entonces, mis amados, es sumamente, sumamente importante entender esto, de que debemos de creer en la palabra de Dios, pero también permanecer en ella. Qué hermoso, ¿verdad? Y cuando hablamos, hermanos, de conocer la verdad, es esto que estamos haciendo. Conocer en la persona de Jesucristo, amados. Él es la verdad. Por eso él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? Vida, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué maravilloso. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta, chiquillos. Mientras le pongo la batería a la cámara. A la computadora, perdón. Por aquello que se me apache. ¿Qué creen ustedes que hicieron los judíos cuando escucharon esas palabras? ¿Qué creen que hacían? Rechinaban los dientes, chiquillos. Ellos no creían y no aceptaban estas cosas. Y vea lo que dice en el verso 33. Le respondieron, simiente de Abraham somos y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Nótese qué cerrados que estaban. Esta gente no creían. Jesús les está diciendo, y conoceréis la verdad, o sea, me conocerán a mí, van a ser libres, van a entender que yo soy la persona, el Hijo de Dios, yo vengo de parte de Dios. No, los muy cerrados no entendieron. Entonces, nótese que ellos dicen, de la simiente de Abraham somos. O sea, para ellos seguían arraigados a eso, o sea, somos descendientes de Abraham y ya eso nos hace pueblo de Dios, ya eso nos hace salvos y ya. Y vivimos como nos da la gana, ¿verdad? Y jamás fuimos esclavos de nadie. Entonces, ¿cómo dices que vamos a ser libres? Entonces Jesús respondiendo les dijo, mire, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué les está diciendo Jesús? Ustedes van a ser libres del pecado si me conocen a mí, porque yo soy la única persona que puedo salvarlos, que puedo perdonarles, que puedo liberarlos, que puedo limpiarlos. Eso es lo que Jesús está diciendo. No, pero los muy cerrados, ¿verdad? No lo entendían. Y Jesús entonces les dice, en pocas palabras, o chiquillos, en palabras ticas les está diciendo, si ustedes son esclavos del pecado, ustedes todos son pecadores, todos. Aquí no me vengan con el cuento que porque somos judíos del pueblo de Dios y porque oramos y porque vamos a la iglesia y porque diezmamos y porque hacemos todo ustedes. No, no, no. Jesús fue muy claro en decirlo y amados, esa misma palabra se aplica para nosotros, su pueblo escogido también.
O sea, ¿qué dice la palabra entonces? Que tenemos que creer, que tenemos que permanecer y que la verdad nos hará libres para poder ser sus discípulos. Y que si no es por medio de él, hermanos, nadie puede ser salvo. Y dice el verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Mm? El hijo sí permanece para siempre. O sea, en pocas palabras, el esclavo, cuando se lo pongo en este término, cuando una persona en aquellos tiempos eh, empleaba o tomaba esclavos, ¿verdad? Se lo voy a poner voy a poner este ejemplo mejor para que usted lo pueda entender. Recuerdan el ejemplo del padre que tenía dos hijos, ¿verdad? Del hijo pródigo, que el hijo pródigo se fue y malgastó todo y toda la cuestión, ¿verdad? Y cuando llegó dice que el padre lo recibió y le mandó a que le hicieran, le pusieran un vestido, le pusieran un anillo, lo abrazó, lo besó, hizo fiesta porque había regresado y el otro hermano hasta se puso celoso. Pero cuando el hijo pródigo regresó a la casa, él dijo, yo no soy ni digno de mirar a mi papá, realmente porque soy una persona que no soy digna, ¿verdad? Y están mejor los esclavos que yo. ¿Recuerdan que él dijo eso? Bueno, pero ¿qué pasa? Que los esclavos, lo que está diciendo, para poner ese ejemplo, es que el esclavo en cualquier momento en ese tiempo el patrón lo vende o lo quita o se va y ya. Sigue siendo un esclavo. Pero el que es hijo, y eso no se lo quita a nadie. Jesús está diciendo entonces, el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí permanece para siempre. Y es que, amados, ahí también se refiere a nosotros. Si nosotros aceptamos a Jesús, y ustedes lo vieron, como le dije ahora en Juan 1:12, que los que le reciben tienen el derecho, se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? El que es esclavo no es nada, pero el que es hijo de Dios sí va a permanecer para siempre. Así que, verso 36. Si el Hijo, ve, aquí está hablando de nosotros aquí, si el Hijo os libertare, porque está poniendo el ejemplo de en qué lugar estamos. ¿Somos esclavos del pecado o somos hijos de Dios? Aquí hay una gran diferencia, amados. Y así que si el Hijo nos liberta de este pecado, seremos verdaderamente libres. Cuando somos liberados del pecado es a través de la sangre de Cristo. Qué, amados, qué regalo tan maravilloso, tan glorioso, tan... Ay, hermanos, a mí se me acaban las palabras. Es que yo no me canso de glorificar al Señor por su misericordia. Qué promesas, qué cosa más maravillosa. Y dice el verso 37, sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Vea que el Señor les desnudaba el corazón y los sentimientos y los pensamientos, porque los chavalitos eran bien malos, bien malos. Y dice el verso 38, yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. O sea, en pocas palabras, hermano, y hay otras versiones donde le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús no le titubeó la lengua, hermanos, para partir el ayote a la mitad y decirles, ustedes son puro cuento. Y muchas veces lo dijo, nada más que no lo dicen las palabras ticas como lo digo yo, pero Jesús muchas veces dijo, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, sabe y Dios sabe el corazón y las intenciones. Qué tremendo. Y aquí entonces les dice, yo hablo porque yo estoy cerca de mi Padre, pero ustedes están cerca del otro Padre. O sea, ¿recuerdan la primera vez que empezamos a estudiar la clase de la enemistad que había de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente? Bueno, ya lo habíamos visto y lo entendemos por ese lado, ¿verdad? Bueno, amados, y vamos ahora al capítulo 10, a ver esta otra también palabra que nos enseña. Dice el verso 22,
Y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. Bueno, resulta, amados, que dentro del templo de Jerusalén, que en algún momento lo mencionamos y creo que lo vimos, en el tiempo de Jesús, había muchos de los lugares dentro del templo tenían un nombre y una de esas era el portal de Salomón. Era parte de una parte, digamos, del templo. Entonces dice que era invierno, seguro estaba frío, y Jesús estaba en el templo y estaba cerca del portal de Salomón. Recuerden que Juan está hablando de esto, Juan está narrándolo y como judío, pues pone la referencia precisamente de ese lugar, ¿verdad? Bueno, y dice el verso 24. Y rodeándole los judíos y dijéronle, ¿hasta cuándo nos ha de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, díganlo, porque o sea, usted es el Cristo, usted es el Mesías. Oiga, qué gente más jupona, chiquillos. No sea tan mi amor, dicen los chiquillos. Usted sabe, ¿ah? Usted se puede imaginar todo lo que Jesús les decía, todo lo que Jesús les hablaba, todo lo que Jesús les mostraba. Y dale con la misma necedad, ¿verdad? ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Díganos si usted es el Cristo abiertamente. Entonces Jesús le dice aquí en el verso 25, respondió Jesús y les dice, os lo he dicho y no creéis. O sea, ya se los dije y no me creen. Y después les dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué más quiere que le diga? Eso es lo que Jesús les está diciendo. ¿Qué más quiere que les diga? Ustedes no creen, ni ven, ni oyen. Están ciegos, están sordos. No quieren creer, están cerrados. Y vea, amados, y vea que Jesús les está diciendo, las obras que yo hago las hago en nombre de mi Padre. O sea, en todo Él lo exaltó, lo glorificó. Por eso ellos no pueden decir que Jesús le faltó a la ley, no. Y cuando reclamaban que no guardaba el sábado, porque ellos tienen una forma de guardar el sábado, pero esa no era el punto. O sea, el sábado había que descansar, pero el Señor, por eso Jesús decía, mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, no es un descanso de vagancia de que no haga nada. No. Está bien, es un tiempo de descansar físicamente, pero el Padre, ¿por qué se va a privar en hacer milagros? Porque el Padre entonces, ese día no perdona pecados, ese día no ayuda. Eso era lo que Jesús les decía, pero esta gente cerrada no entendían. Dice entonces el verso 26, mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como lo he dicho. Mis ovejas, escuche qué hermoso, hermanos, en el verso 27, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuche, las ovejas del Señor, escuchamos su voz. Él sabe que somos sus hijos y nosotros le seguimos. Qué maravilloso. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. Promesa de Dios. Y aquí hay una promesa, amados, gloriosa, maravillosa, hermosa, y apúntela y recíbala. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús está diciendo, yo les doy vida, yo las conozco, yo sé quiénes son mis ovejas porque escuchan mi voz, yo conozco las intenciones, de mí no se oculta nadie y nadie las va a quitar de mi mano, son mías. Ni el diablo ni nadie me las va a arrebatar. Mi Padre, dice el verso 29, me las dio. Mi Padre que me las dio, mayor es que todos. Vea cómo Él exalta al Padre. Él nunca le faltó el respeto al Padre, ni se puso por encima del Padre. No, Él se puso igual a Dios, porque Él dijo, el Padre me dio esta bendición. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y vuelve a rectificar, yo y el Padre una cosa somos. Chiquillos y chiquillas, qué lindo, qué maravilloso, ¿no le parece? Qué hermoso, ¿verdad? Qué precioso. Bueno, y para ir avanzando, porque ya nos quedan pocos minutos. Y ahora, Jesús, amados, vamos a entrar a otra plataforma. Entonces, hemos visto
cómo Jesús le habló a los judíos, cómo se confrontaba o se enfrentaba, perdón, ante los religiosos y cómo los confrontaba con sus cosas, ¿verdad? Cómo fueron tan cerrados, tan negativos, pero cómo Jesús, amados, vea que no les condenó en el aspecto de que no les mandó un rayo ahí, los mató, ni hizo que cayera fuego del cielo y los consumiera. No, no, no. Jesús en todo momento, amados, tuvo misericordia, les habló, les advirtió, les dijo. Pero también nótese que Jesús, amados, confronta el pecado. Nadie puede llegar con excusas al Señor. Señor, es que no pude, Señor, es que no sabía, señores. No, 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 hermanos. Con el Señor no hay tutía, ¿verdad? Como dice mi mamá, realmente eh, esto es de meditar, esto es de pensar. Cuando yo leo la palabra y aprendo estas cosas y cuando las enseño, amados, vuelvo a recibir, vuelvo a aprender. No me canso de exaltar al Señor, de glorificar y decirle gracias, Dios mío, porque qué plan tan perfecto, qué cosas tan maravillosas. Estudiar la palabra es sumamente maravilloso. Entonces, amados, ¿entendemos esa parte? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Vamos a ver ahora también otra forma que Jesús habla. Entonces, Jesús ya demostró y dijo, yo soy igual a Dios, a mi Padre, vengo en nombre de Él y se enfrentó, perdón, con los religiosos y profetizó también, ¿verdad? De cómo otros iban a escuchar su voz y entre esos estamos tú y yo, gloria a Dios. Ahora también Jesús vuelve a resaltar, hermanos, en esta historia tan bonita y tan hermosa que a mí me gusta mucho predicar sobre esto. Y es en Juan capítulo 11, versículo 17. Esta es una historia muy linda que a mí me gusta muchísimo siempre leerla y compartirla. Dice en el verso 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que él estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Voy a explicarles. Jesús era amigo de 3 hermanos, Lázaro, María y Marta. Quizás algunos de ustedes las hayan oído, quizás otros no. Bueno, eran 3 hermanos que habla la Biblia, que eran muy amigos y muy queridos de Jesús y vivían en este lugar que se llama Betania. Entonces aquí les voy a poner este mapa. Ve, aquí está Jerusalén y aquí está este lugar Betania. Y Jesús andaba por aquí en el templo y todo, pero después fue a Betania, ¿verdad? Bueno, entonces dice, amados, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿Qué pasó? Que Lázaro, el hermano de María y Marta, había muerto y tenía ya 4 días que estaba ya enterrado. Bueno, enterrado no, ellos no acostumbraban a enterrar, sino embalsamaban o no sé qué, envolvían los cuerpos y los ponían en una cueva y le ponían una piedra encima en un lugar retirado. Entonces dice, hermanos, el verso 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta, cuando vio a Jesús, le dijo, escuche, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, quiero hacer así rápido, hermanos, porque nos quedan pocos minutos. Quiero hacer una alusión a esto. Bueno, para entender, Jesús había estado con los discípulos en Jerusalén, en otro lugar, y le avisan que Lázaro había muerto. Él no regresa ni sale en carrera a ver a sus amigos. Muchos lo criticaron y dijeron, ya, pero no es que es tan amigo, y miren, ni le importa, pero era que había un propósito. Jesús entonces, cuando regresa, Lázaro tenía 4 días de muerto. La Biblia habla que estas hermanas, Marta y María, querían mucho a Jesús. Marta entonces, cuando oyó que Jesús venía, se vino en carrera y cuando lo ve le dice, si hubieras estado aquí, Jesús, si usted se hubiera venido, mi hermano no habría muerto. Jesús le dice, y ella le dice, perdón, el verso 22, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Bueno, escuchando esta frase de María, cualquiera diría, de Marta, wow, qué mujer más llena de fe. O sea, su hermano no había muerto, pero Jesús, si usted pide aquí un milagrito, se puede hacer. Jesús entonces le dice en el verso 23, tu hermano resucitará. Y ella entonces aquí se le sale toda la falta de fe. Dice,
yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, hermanos, igual, llena de incredulidad. Jesús entonces le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es una frase, mi gente linda, que siempre la hemos escuchado y la resaltamos cada vez que estamos en un funeral. Porque Jesús dio esta palabra que es una promesa. Yo soy la resurrección y la vida. O sea, el que me tiene a mí, el que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, espiritualmente está vivo y está en el paraíso. Esa es una promesa, hermanos, está vivo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice a Marta, ¿crees esto? ¿Se da cuenta, gente linda, que lo que está diciendo el Señor? O sea, yo soy la resurrección y la vida. Yo, crean en mí, vuelve a rectificar. Notemos, mis amados, cómo en todos estos versos que hemos leído, Jesús resalta quién es Él, cuáles son sus palabras y qué es lo que tiene que hacer el ser humano para tener vida eterna, para ser salvo, es creer en Él. Por eso, mi gente linda, yo los felicito a ustedes porque estudiar la palabra de Dios es esto. La iglesia se muere, la gente ignora la palabra de Dios, no conocen, no saben de promesas. Y la gente que anda detrás de los apóstoles y de los profetas y viendo a ver qué le dicen, o los cristianos que andan detrás de, de, de palabras proféticas para poder vivir, tarde o temprano van a ser desilusionados, tarde o temprano van a caer en una red, en una mentira, tarde o temprano su fe va a caer. ¿Por qué, hermanos? Porque ignoran la palabra de Dios. Y cuando usted conoce estas promesas, óigame lo que le digo, mi gente linda. Cuando usted conoce estas promesas, cuando usted conoce lo que Jesús dijo, usted no necesita de ir a buscar un profeta para que le diga qué hacer, porque usted ya sabe lo que Dios piensa de usted. Usted ya sabe lo que Dios espera de usted y usted ya sabe lo que Dios pide de usted y de mí. ¿Están conmigo? Esto es precioso. Ahora, no descarto, no, hermanos, yo también, el Señor por su misericordia me ha dado el don profético y a veces Dios le habla a alguien en alguna parte exclusiva y gloria a Dios por eso. Pero el punto no es cuando Dios te habla a través de un profeta, no, el punto es ahorita eh, la gente que está detrás de los profetas, ¿verdad? Que desconocen la palabra de Dios. Jesús entonces aquí promete, mis amados, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Por eso las personas que han fallecido y sabemos que están con el Señor, hermanos, nosotros exaltamos y glorificamos a Dios porque sabemos que han vencido, sabemos que están con Él, ¿verdad? Yo hace poco despedimos a un primo muy querido y hay un gozo en nuestro corazón porque sabemos que Él está con el Señor, porque esta promesa se cumple en nuestras vidas. Esta promesa se cumple en todos aquellos. Y cuando Él dijo, nadie los arrebatará de mi mano, son mis ovejas, yo doy crédito, por ejemplo, yo sé que ahí está Cindy y Merlin escuchando y Joanny escuchando esta lección, y que son familiares de mi primo, que son mis primas, y él creyó. Es que yo sé que Dios le habló, él creyó a la palabra, él volvió su corazón a Dios, y entonces Dios promete esto. Dígame, chiquillos, y ahí está Dieguito también. ¿Acaso no es de exaltar al Señor? Y usted, hermano y hermana, cualquiera de ustedes también, que saben que han perdido seres queridos humanamente, pero están con Cristo. Porque el que vive, todo aquel que vive y cree en mí, no va a morir eternamente, pero el que ya murió y creyó en el Señor, tiene vida eterna. Y dice el 27 que Marta le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Marta al final reconoce. Y amados, luego nos habla la palabra de cuando Jesús entonces vuelve y llega a la tumba. Y voy a leerles este texto. Y habiendo dicho esto, fue y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo, el maestro está aquí y te llama. Ella, oyéndolo, se levantó aprisa y vino a él, porque Jesús aún no había llegado a la aldea, sino que estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó a prisa y salió, le siguieron seguro diciendo, va a ir a llorar al sepulcro, ¿verdad? En el verso 32 dice, y cuando María llegó donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies. Mire qué lindo, amados. Yo resalto aquí a María en diferencia a Marta. Marta creía en Dios, amaba a Dios, pero era un poco incrédula. Pero María no. María tenía un corazón diferente. Dice, se postró a sus pies y le dice la misma frase que le dijo Marta. Jesús dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y oiga, Jesús no le dijo como a Marta, Marta, si creyeres, Marta, no sea incrédula, Marta, no. Mira lo que dice. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que estaban con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Otra versión dice, se conmovió en espíritu y lloró. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Yo siempre he creído, amados, que Jesús no lloró porque Lázaro se había muerto, porque realmente es ilógico pensar que lloró porque se había muerto si lo iba a resucitar. O sea, al final venía el gozo. Yo creo que Jesús lloró por tener que sacar a Lázaro de ese lugar tan hermoso, porque no había de otra. Porque la voluntad de Dios, hermanos, es que estemos con Él allá arriba. Porque allá arriba no hay dolor, allá arriba no hay tristeza, no hay aflicción, no hay perturbación, no hay miedo. Y me llama la atención esto, que Jesús lloró. Pero también, amados, independientemente de lo que pensara Jesús o sintiera Jesús, nos está mostrando también su humanidad. Que Jesús llora con nosotros, que Jesús también conoce. Mira que María tocó su corazón. Y Jesús también entonces, amados, lloró, mostró sus sentimientos. Y esto me enseña a mí que ese maestro, que el Hijo de Dios, que ese Mesías, que ese Cordero, que ese que tiene autoridad para juicio, también tiene sentimientos de amor, también llora con nosotros, nos consuela y está ahí. ¿No le da usted gloria a Dios? Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego hacer también que éste no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la incrédula, aparece de nuevo y le dice, la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque tiene 4 días. O sea, Señor, ¿qué va a hacer? Vea usted la diferencia. Jesús le dijo nuevamente, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando sus ojos, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Porque seguro Jesús oró antes de sacar a Lázaro de la tumba. Seguramente le dijo, Padre, dame el privilegio de sacar, de que aquí vean un milagro. Por eso él dice, lo hice por causa de ellos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas en su rostro, y estaba envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Mi gente linda, vean el milagro, vean qué hizo Jesús, el amor, la compasión y la misericordia. Ve el trato de Jesús con María y el trato de Jesús con Marta. Podemos decir que amaba a las dos. Pero la relación, escucha, la relación que tengamos cada uno de nosotros con nuestro Señor es muy personal. Y entre tú más le busques y entre tú más crezcas en la palabra, más vas a acercarte a Él y vas a poder tocar el corazón como lo hizo María.
Y por eso, amados, quiero terminar diciéndoles esta parte. No te he dicho, dice el Señor, que si crees verás la gloria de Dios. Mi gente linda, que el Señor los bendiga. Espero verles el próximo miércoles, si el Señor lo permite. Y espero que esta clase, como todas mis amados, sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y firmes y adelante, que el Señor viene pronto. Les amamos.